quiero, primeramente darles saludos de parte de la congregación de Integración Familiar de Tuxtepec. Estamos hace 20 años, hacemos este año ministrando en la ciudad de Tuxtepec. Tenemos otras iglesias en la República Mexicana que Dios nos ha permitido fundar, otras 9 iglesias. Y para ellos es una bendición que su pastor ande por acá, porque hoy no les toca regaño a ellos, les toca regaño acá a la iglesia Adonía acá en Sao Paulo, Brasil. Reciban saludos de mi esposa, de mis hijos. Tengo 3 hijos y 2 nietos. Ya somos parte del club de los abuelos. Alguien me dice: pastor, pero usted está tan joven y ya es abuelo. Le digo: es que los nietos hay que disfrutarlos. Los nietos son la recompensa por criar hijos y no matarlos en el intento. Entonces Dios nos recompensa de esa manera. Y nos da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Pastor Mario, a todo el equipo de servidores que tienen una excelente labor. Y sé que de alguna manera Dios le da la porción a cada uno. Tuvimos ahí unos minutitos con algunos servidores ahí que nos atendieron. Y yo me gozo cuando encuentro una iglesia que conoce la presencia de Dios. Me gozo porque hay cielos abiertos en esta casa. La presencia de Dios está aquí y eso es algo maravilloso. Quiero en esta mañana iniciar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Levánteme la mano derecha los que tienen problemas. Levánteme las 2 manos los que tienen problemas más fuertes y hágame así los que tienen problemas imposibles. Ok. Quiero hablarte en esta mañana acerca del propósito de las adversidades. Siempre les digo a la gente: sé dónde voy a comenzar, pero no sé dónde voy a terminar. A veces el Espíritu Santo nos lleva a lo que Él quiere, pero quiero hablarte esta mañana de el por qué es que a nuestra vida llegan situaciones que muchas veces no comprendemos en las diferentes áreas de nuestra vida: personal, familiar, económica, de salud, etcétera. En todas las áreas de nuestra vida suceden cosas que de repente no entendemos, que decimos: bueno, Señor, ¿por qué es que tú permites estas cosas que pasen en mi vida? Entonces, el entender que Dios es un Dios que sabe hacer las cosas, que no es un Dios que improvisa, que no es un Dios que de repente dice: pues no sé qué pasó aquí, pero a ver cómo solucionamos esto. Dios siempre trabaja bajo un propósito. Tan es así que dice la palabra que el cordero fue inmolado ¿desde cuándo? ¿Alguien ha leído esa parte? ¿Cuándo fue inmolado el cordero? Dice el cordero inmolado, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, no existía el pecado, no existían los pecadores, pero ya existía el remedio. Para que me vaya siguiendo. Dios siempre que hace algo es porque ya lo terminó. Por ejemplo, en el caso del profeta Jeremías, cuando Dios le habla a Jeremías, le dice: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. La pregunta es: ¿dónde estaba Jeremías antes de que fuera formado en el vientre de su madre? ¿Dónde estaba? Es claro cuando Dios dice: antes que te formase en el vientre de tu madre yo te conocí, y antes de que nacieras te di por profeta a las naciones. La pregunta aquí es: ¿dónde estaba Jeremías antes de que fuera engendrado? Estaba en la mente y en el corazón de Dios. Desde ahí nos damos cuenta que nuestras vidas están en esta tierra con un propósito. Si nosotros entendemos eso, vamos a encontrar sentido en todo lo que Dios hace. Por eso quiero llevarte a dos pasajes bíblicos. El primero de ellos, Mateo capítulo 8, versículo 23 al versículo 27. Ahí vamos a iniciar la lectura de este primer pasaje y ahorita vamos a leer otra porción de la palabra. Mateo 8, 23. Dice la palabra del Señor así. Dice: y entrando él en la barca, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Jesús. Entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Qué es lo que hacen los discípulos? Siguen a su maestro.
Yo les pregunto en esta mañana, ¿quién es su pastor de ustedes? ¿Quién es? A ver, dígalo así fuerte, que se oiga. El pastor Mario, que un día yo le hice una pregunta a mis discípulos en la iglesia y les dije, ¿quién es su pastor? Y pues todos dijeron, pues usted, ¿no? Digo, ¿están seguros de que yo soy su pastor? Porque la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero muchos de ustedes no me siguen a mí, siguen a otros predicadores en las redes sociales. Es más, hasta ofrenda le mandan a enlace y no ofrendan en la iglesia. Entonces la persona a la que tú sigues, la voz que tú sigues, la voz que tú oyes, esa voz es tu pastor. Así que yo no sé si todos te siguen, pastor. ¿Quién es su pastor? Si el pastor Mario es su pastor, ustedes tienen que seguir la voz de su pastor. Si usted sigue cualquier otra voz, entonces él no es su pastor. ¿Me va siguiendo? Jesucristo entró en la barca y sus discípulos le siguieron. ¿Quiénes son los que siguen a su maestro, a su pastor? Los verdaderos discípulos. Siguen a Jesús, se meten a la barca. Dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. No sé si alguno de ustedes ha tenido que navegar en alta mar. Yo soy originario de la zona de la costa del Golfo de México, en el estado de Veracruz. Ahí son mis orígenes, la parte de todo el Golfo. Entonces en algún momento entramos en alta mar a la pesca. Y créeme que cuando las olas se levantan, es una situación bastante fea, bastante terrible. En este caso no era una tormenta cualquiera. Dice que las olas se levantaban y se levantaban por encima de la embarcación. Los discípulos, algunos de ellos que tenían el oficio de pescadores, sabían que esta tormenta era capaz de hundir la barca. Lógicamente, cuando te enfrentas a una situación de esa naturaleza, va a llegar el temor a tu corazón. ¿Qué haces, por ejemplo, cuando hay un diagnóstico médico que te dice, pues usted está muy grave, no hay remedio para su enfermedad? ¿Qué sentimientos vienen al corazón? ¿Qué pensamientos vienen a la mente? ¿Cómo te sientes ante una noticia de esa naturaleza? Desesperación, angustia, miedo, porque sabes que es una situación bastante terrible. Entonces los discípulos sabían qué tipo de tormenta era esta que estaba sacudiendo la barca. Dice que las olas se levantaban tan grandes que cubrían totalmente la embarcación. Pues vemos la actitud de los discípulos, los pensamientos, los sentimientos de los discípulos. Pero por otro lado, vemos a Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. La pregunta es, ¿quién puede dormir en medio de una tormenta como esta? ¿Por qué Jesús dormía? Si la tormenta estaba con toda su fuerza. ¿Por qué era diferente la actitud de Jesús a la actitud de los discípulos? Los discípulos estaban llenos de miedo. Jesucristo dice que estaba durmiendo. ¿Quién puede dormir en medio de una tormenta, de una tempestad tan grande? Solamente aquellos que saben que Dios tiene el control de todas las cosas. Jesucristo sabía que venía a morir, pero sabía que tenía que venir a morir crucificado. No iba a morir en el vientre de un pez, no iba a morir ahogado en medio del mar. Para las personas que sabemos que Dios tiene el control, las tormentas solamente nos arrullan. ¿Sí conocen esa palabra acá? Es como cuando el bebé lo tomas así para dormirlo, estás ahí hasta que se duerme, ¿no? Entonces, lo que la tormenta le hacía a Jesús es que lo estaba arrullando. Así como que el vaivén de la embarcación, como que dice Jesús, qué rico se siente, y se pone a dormir. O sea, te das cuenta cómo es que Jesús toma una actitud diferente a la actitud de los discípulos, porque él sabía que todo estaba bajo control. Entonces Jesús dormía. Entonces vienen los discípulos y le despiertan diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice, ¿por qué tienen temor
hombres de poca fe. ¿Por qué temen hombres de poca fe? Una palabra puede cambiar las cosas. Los discípulos estaban en medio de la tormenta y bastó solamente que Jesús se despertara, se levantara y reprendiera los vientos, y en ese momento se tranquilizó todo. Y ahí viene una pregunta, ahí viene una frase que me llama la atención. Dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? ¿De qué tipo de personas estábamos hablando? ¿Quiénes eran los que estaban con Jesús en la barca? Sus discípulos. La pregunta es: ¿conocían los discípulos a Jesús? A ver qué dicen por acá. Y acá. Poco. Aquí. ¿De dónde viene la falta de fe? Del desconocimiento de la persona y de la obra de nuestro Dios. Estamos hablando de gente que había sido llamada por Jesús, que habían participado con Jesús en muchas de las cosas que Jesús hacía. Miraron milagros que Jesús hizo, porque, por ejemplo, en la conversión de Pedro, cuando Pedro es llamado para ser pescador de hombres, Pedro se convierte en medio de un milagro. Recuerden cuando Jesús llega al lago de Genezaret y dice que el gentío se agolpaba sobre él y se sube a una de las barcas que era de Pedro y le rogaba que la metiera dentro del agua para poder tener un espacio para poder predicarle a la multitud. Pedro escuchó toda la enseñanza de Jesús, pero la enseñanza no provocó nada en Pedro. Escuchó todo lo que Jesús habló ahí, medio enojado, sentado en la orilla porque ya estaba cansado, desvelado, se quería ir a casa. Pero Jesús se sube a su barca y tiene que esperar a que Jesús termine para poder sacar la barca nuevamente. Está allí escuchando las palabras de Jesús, pero no sucede nada en su corazón hasta que Jesús le dice: suban a la barca y boguen mar adentro. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos pescado. Maestro, toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Entonces los discípulos Pedro con sus compañeros comienzan a bogar mar adentro. Llegan a un lugar y Jesús le dice: aquí arrojen la red, y tiran la red, y dice que agarraron una gran cantidad de peces. Cuando Pedro ve eso, dice que cayó de rodillas y le dijo: Señor, mira, aquí hay un juego de palabras interesante. Cuando Pedro está con Jesús en la orilla, le llama a Jesús maestro. Cuando Pedro ve el milagro suceder delante de sus ojos, ya no le llama maestro, le llama Señor. Ahora, de la revelación que tú tengas de la persona de Cristo, a ti te va a colocar en una posición. Por ejemplo, cuando tú tienes el entendimiento, la revelación de Jesús como maestro, ¿a ti a dónde te coloca? ¿En la posición de qué? De un alumno. Él es el maestro, yo soy un alumno. Si yo tengo la revelación de Jesús como amigo, a mí me coloca en la posición de amigo. Si tengo la revelación de Cristo como padre, a mí me coloca en la posición de hijo. Pero cuando yo llego al punto de entendimiento de Jesucristo como Señor, entonces a mí me coloca en la posición de siervo, de esclavo, del doulos. ¿Sabes quién era el doulos? Era el esclavo que ponía el anfitrión a la puerta de la casa para recibir a la visita, para lavarle los pies, para secarle los pies, para darle la bienvenida a la casa. El problema es que mucha gente de la iglesia no llega al punto de revelación de Jesucristo como Señor. ¿Por qué? Porque un esclavo, un doulos, no tiene derecho de su propia vida. No es dueño de su propia vida. El colocarme a mí en una posición de esclavo me lleva a mí a decir: Jesucristo es el dueño de mi vida, el dueño de todo lo que soy, el dueño de todo lo que tengo. Cuando Él es mi Señor, entonces yo soy el esclavo. El asunto es que no a todos nos gusta este nivel de revelación y de entendimiento. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco,
persiguiendo a los cristianos, de repente en el camino dice que un resplandor aparece sobre él, lo derriba del caballo, y hay una voz que se escucha en medio de ese resplandor que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién iba persiguiendo Saulo? ¿A quién? A los cristianos. ¿Y por qué Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Porque quien te persigue a ti, lo persigue a él. Quien se mete contigo, se mete con él. ¿Me va siguiendo? Eso es glorioso, porque ahora ya no soy yo, sino es él conmigo. Quien se mete conmigo, se mete con él. Quien me desafía a mí, lo desafía a él. Aleluya. Amén. Ahora, cuando Pablo escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué respondió Saulo? Y dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Él sabía que la voz que le hablaba era la voz de una autoridad. ¿Sabes por qué Pablo no batalló en su vida cristiana? Porque desde el inicio Jesús se reveló a él como Señor. Entonces, cuando Jesús se revela como Señor, lo pone a él en la posición más baja. Por eso él llegó a decir: todo lo que yo soy, todo lo que yo era, lo considero pérdida por causa del conocimiento de Cristo. Cuando tú tienes la revelación de Jesús como Señor, no vas a tener problemas para rendirte a Él, para rendir tu vida, para rendir todo lo que tienes. La gente que batalla es la gente que no ha tenido la revelación de Jesucristo como Señor, porque esa revelación es incómoda. Está bonita la relación de Jesús como Padre. Mi Padre me perdona, mi Padre me tolera todo. Yo voy y abrazo a mi papá y me dice: no te preocupes, hijo, todo está bien. Pero cuando la revelación de Jesús como Señor llega a mi vida, entonces me dice este entendimiento y esta revelación: tú no eres dueño de nada. Todo lo que eres y todo lo que tienes le pertenece a Él. ¿Me va siguiendo? Pedro, cuando ve el milagro suceder delante de sus ojos, le dice: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Ahí en ese milagro Pedro se convierte. Ahí en ese momento Pedro recibe la revelación de que el que estaba con él en la barca era el Señor, el Kyrios, el Curios, el Señor, el que gobierna, el que ejerce señorío. Cuando llegamos como iglesia a ese punto de entendimiento, no vamos a tener tantos problemas. Porque hay gente que viene solamente a la iglesia desde una posición de entendimiento de Jesús como Salvador. Me salvó, me perdonó, qué bien. Pero eso solamente es la puerta. Tienes que ir avanzando en tu nivel de conocimiento de Jesús, porque entre más conozcas de Él, más tu vida se va a rendir ante la grandeza y la majestad de nuestro Dios. ¿Sabes cuándo dejamos de batallar los pastores con la iglesia? Cuando la iglesia tiene el entendimiento de Jesús como Señor. Porque ahora ellos saben que si Jesús da una instrucción, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo pregunto, ¿el esclavo tenía derecho de desobedecer a su patrón, a su amo? No. Las órdenes del amo eran incuestionables. Se tenían que obedecer al pie de la letra, a expensas de que si desobedecía, el patrón lo podía mandar a azotar o lo podía mandar a matar, porque era el dueño de ese esclavo. Entonces, los discípulos están enfrentando una situación difícil, y el problema es que ellos no conocen quién es el que está con ellos en la barca. Es increíble, pero ellos habían sido llamados por Jesús, habían caminado con Jesús, habían mirado los milagros de Jesús, pero no le conocían más allá de lo que ellos habían visto. Y eso platicamos hace un rato con el pastor y unos servidores ahí. Uno de los propósitos de los milagros, porque los milagros no es el fin, los milagros son un medio para conocer a Dios. Si tú te la pasas viviendo una vida buscando milagros, pero no avanzas en tu comunión con Dios, en tu relación con Dios, te vas a quedar solamente en ese nivel.
Y eso lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántos milagros vivieron y experimentaron los del pueblo de Israel en el desierto? Desde que salieron de Egipto, en medio de las 10 plagas, luego comienzan su trayecto. Se abre el mar rojo, las aguas de Mara que eran amargas y se vuelven potables para poder beber. El maná del cielo que descendía porque tenían que comer en el desierto. El sacar agua de la roca en medio del desierto porque tenían sed. ¿Cuántos milagros experimentó el pueblo de Israel? Y pregunto, ¿cambió el corazón de ellos? Todo el tiempo quejándose, todo el tiempo murmurando, todo el tiempo. Yo sé que aquí no hay de esos, no vinieron hoy. Porque el vivir en esta esfera es bonito porque ves, pero eso no cambia tu corazón. ¿Qué es lo que cambia realmente el corazón de una persona cuando se encuentra con la presencia de Dios? Vemos el caso de Moisés en el capítulo 33 de Éxodo. Llega un momento en que le dice Moisés a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, no me muevo de aquí. Porque ya experimenté toda la faceta de tu poder, pero esos milagros que tus hijos vieron no cambiaron el corazón. Yo ya no quiero más esa faceta, solamente quiero de aquí en adelante que me muestres tu gloria. Y Dios le dice: has pedido algo muy difícil, pero ahí está la roca, te voy a meter en la hendidura de esa roca. Esa roca representa a Cristo. No podemos experimentar la plenitud de Dios como Padre si no estamos metidos en la roca que es Cristo. Y dice que mete a Moisés en la hendidura de la roca, de la piedra, y dice: y haré pasar todo mi bien delante de ti. Y entonces Dios comienza a anunciarse como el Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos, pero también el Dios que hace misericordia con millares de millares. Y ahí es donde Dios muestra, revela su presencia a Moisés. Una iglesia que solamente vive en la esfera del poder, de los milagros, es una iglesia que no va a avanzar en su madurez, que no va a avanzar en el conocimiento de Dios. Pero una iglesia que conoce la presencia de Dios está destinada a crecer, está destinada a avanzar, está destinada a conquistar, porque la presencia de Dios está con ellos. Aleluya. Los discípulos caminaban con Cristo, convivían con Cristo, miraban los milagros que Cristo hacía. Pero es increíble que ellos se pregunten esto: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, la revelación que ellos tenían de Jesús hasta este punto solamente era de maestro. O sea, es un maestro que nos llamó a ser sus discípulos. Vamos a recibir sus enseñanzas. Está bien. Llega el momento en que tienen que enfrentar algo sobrenatural. Y es ahí donde viene la pregunta: ¿qué hombre es este? Imagínate que un día, ¿cuántos papás hay aquí? Levánteme la mano. Imagínate que un día llegas a tu casa y abres la puerta y de repente tus hijos se te quedan viendo y dicen: ¿qué hombre es este? Así de increíbles. ¿Qué hombre es ese? Pues soy su papá. Esa era la situación con Jesús. Estaban con Jesús, caminaban con Jesús, pero no le conocían en su faceta de lo sobrenatural. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos más adelante, Mateo capítulo 14, versículo 22. Antes de esto había muerto Juan el Bautista. Jesucristo se retira a un lugar apartado porque quería estar solo. Cuando llega, dice que la multitud había llegado y los vio como ovejas que no tenían pastor. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Los discípulos, como vieron que ya era tarde, le dicen a Jesús: Señor, ¿por qué no despides a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer? Imagínense los discípulos dándole instrucciones al maestro. Hay una necesidad en la gente. ¿Por qué no los despides ya, que se vayan? Mira, no era tanto que les interesaba a la gente, sino que ellos ya tenían hambre.
Habían caminado bastante, habían estado todo el día con Jesús allí. Ya decía, oye, como que ya hace hambre. Y platicando entre ellos le dice uno, oye, ¿por qué no le dicen a Jesús que ya despida a la gente? Esta gente nada más viene a molestar aquí. Despidan a la gente. Y van con Jesús. Jesús, ¿por qué no despides a la gente? O sea, tengo una mejor idea que Dios. De repente nos pasa, ¿no? Como que le quisiéramos decir a Dios cómo arreglar nuestros problemas. Señor, ¿por qué no le haces de esta manera, no? ¿Y qué le responde Jesús? Denles ustedes de comer. Dicen, ¿cómo? Pues es un montón de gente, 5,000 sin contar mujeres y niños. ¿De dónde vamos a comprar tanta comida para estos? Mira, llega un punto en que Dios nos tiene que confrontar que por nosotros no somos lo suficiente ni capaces para poder atender una necesidad tan grande. La gente que viene a Cristo, mucha de esa gente viene por necesidad. Y a veces no nos alcanza la fe para poder ayudar a la gente en su necesidad. Por eso es importante que todos aquellos que son líderes y que son pastores tengamos el nivel de fe suficiente para poder ayudar a la gente a llevarlos a la fuente de donde pueden recibir la respuesta que están necesitando. Los discípulos no tenían la capacidad de atender la necesidad de la multitud. Jesús le dice, denles ustedes de comer. Ellos dicen, pues no tenemos. Solamente un niño por ahí que su mamá le dijo, mira mi hijo, si vas a seguir a Jesús, llévate un lonche. Y le pone ahí unos peces y unos panes y los pone en una mochila y se los lleva al niño. El niño estuvo dispuesto a dar todo lo que traía para atender la necesidad de otros. A ese punto de entendimiento tenemos que llegar. Cuando tú dispones todo lo que eres y todo lo que tienes para atender la necesidad de la gente, Dios también te va a recompensar a ti. El niño dispone su comida. La traen ante Jesús. Dice, pues solamente tenemos esto. Y dice que Jesús tomó el alimento. Diga conmigo, cambio de manos. Cambio de manos. Cuando ese pequeño lonche cambia de manos, que pasa de la mano del niño a la mano de los discípulos, a las manos de Jesús, entonces las cosas cambian. Todo lo que tú tienes, lo que tú eres, lo tienes que poner en las manos de Cristo, porque ahí está todo lo que tú necesitas. Aleluya. ¿Quién es el dueño de tu negocio? Yo tengo un empresario en la iglesia y un día llegaron a preguntar, oiga, andamos buscando al dueño. Y él era el dueño en sí, ¿no? Dice, pues la verdad no está. Es que necesito hablar con el dueño. Dice, mire, sé que el dueño va los domingos a tal dirección. Le dio la dirección de la iglesia. A tales horas, el horario de la reunión. Ahí va a encontrar al dueño si busca al dueño de este negocio. Yo solamente soy el administrador. O sea, lo mandó a la iglesia. Le dijo, el dueño es Dios. Yo solamente administro lo de Dios. Y así se quitó de encima eso. No sé qué intenciones tenían esas personas, pero andaban buscando al dueño. Y dice, pues el dueño está allá, ahí en el edificio, esa integración familiar, ahí todos los domingos a las 10 de la mañana ahí llega. Quiere hablar con el dueño, ahí yo se lo puedo recomendar, se lo puedo presentar. ¿Quién es el dueño de tu negocio? No te debería costar pagar tus diezmos si el dueño es Dios. Si no puedes decir amén, diga ay, amén. Si tu vida está bajo el señorío de Cristo, no tendrías problema con eso. Es que es mi negocio. ¿Sabes cuánto puede demorarse en que tu negocio desaparezca? De un día para otro. Hoy puedes tener, mañana no puedes tener nada. Si tú eres el dueño, pero si el dueño es Dios. Hay revelación aquí esta mañana, ¿eh? Yo te aconsejo, somete tu vida y todo lo que tienes bajo el señorío de Cristo. Otra persona que tiene un negocio de la iglesia donde se le presentó un problema terrible con el fisco. O sea, no porque hizo las cosas deliberadamente, sino que hubo un problema ahí con el contador y tenía un problema bastante fuerte. ¿Y sabe lo que hizo? Fue a Dios
Le digo, Señor, tienes un problema en tu negocio. Porque no era de él. ¿Sabes qué, Señor? A ver cómo te las arreglas. Hay un problema en tu negocio. Gracias a Dios, Dios dio todo para que las cosas terminaran bien. Te conviene hacer de Jesús tu Señor, poner todo bajo el señorío de Cristo. Porque cuando tengas problemas, sabes, Señor, tienes un problema ahí, porque esto ya no es mío, esto es tuyo. ¿Me va siguiendo? Cambio de manos. Cuando el pequeño lonche cambia de manos y llega a las manos de Jesús, Él solamente dio gracias y comenzó a repartir. A los discípulos comenzaron a repartir a la multitud, hasta que todos se saciaron. Porque cuando Dios da, da bien, da en abundancia, da de manera que sobra. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante pondrán en tu regazo. Mira, yo de niño, como soy de una comunidad allá de México, ahí nací, y éramos muy pobres. Nosotros cortábamos un chilito así pequeñito que se llama chiltepín, que se da en los campos, nadie lo siembra, ahí solito se va regando. Entonces salíamos a la ciudad a vender los botecitos de chiltepín, así en una medida. Pero lo que hacíamos es que metíamos el botecito en toda la cubeta donde estaba el chile, y solamente así. Y esa era la medida. Porque si comenzabas a sacudirle, el chile se iba sentando y tenías que ponerle otro poco encima. Y entonces ahí se iba la ganancia y no había negocio. Entonces la instrucción de mi abuela era solamente así metan y así den la medida. Pero ¿sabes cómo es que Dios da? Dice que da una medida buena, o sea, te sirve bien, aparte remecida, apretada, o sea, todavía le hace así, remecida, la sacude para que le quepa más y todavía agarra otro poco y le pone encima. Así es la medida de Dios. Cuando Dios da, se le pasa la mano. Toda la gente comió hasta que se sació. ¿Y qué pasó? Sobraron 12 canastas llenas de pan. ¿Para quién eran esas canastas? ¿Cuántos discípulos había? En tu servicio está tu provisión. Levante la mano toda la gente que sirve en algún área de la iglesia. Quiero decirles hoy, en tu servicio está tu provisión. No solamente la multitud tenía hambre, también los discípulos. Pero sabes, a la multitud solamente les dio de comer hasta que se saciaron. Pero a los discípulos les dio una canasta de pan a cada uno. A ver, discípulos, vengan. Ustedes ya comieron, sí, ya, ok, tienen que llevar a casa. Imagínate, llegan los discípulos a su casa con una tremenda canasta. Porque todo aquel que sirve a Dios tiene recompensa. ¿Le conviene servir a Dios? Un día los discípulos, bueno, Pedro le dijo a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo por causa de ti. Decimos en México, ¿y de cómo va a ser la cosa? Le dice Jesús, no hay quien haya dejado casa, padre, madre, hermanos, tierras, por causa de mí, que no reciba 100 veces más en esta vida, casas, tierras, padres, y en el siglo venidero la vida eterna. Servir a Dios tiene recompensa. Te lo digo por experiencia. Como hijo de pastor y ahora como pastor, Dios no deja a aquellos que le sirven. Dios tiene en cuenta tu servicio. Los discípulos vivieron con Él todo este proceso. Sobraron 12 canastas y la pregunta que yo me hacía siempre era de quiénes eran esas 12 canastas. ¿Por qué 12 precisamente? Porque había 12 discípulos que tenían que llevar pan a su casa. Así que le dijo, ya se saciaron, ya comieron, ok, ahí está, lleven a su casa. Porque el obrero es digno de su salario. Ahora sí, Jesús despide a los discípulos y fíjate lo que dice el versículo 22. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera,
mientras él se quedaba a despedir a la multitud. Y cuando despidió la multitud, se subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pregunta: ¿Jesús sabía que se iba a levantar una tormenta en medio del mar aquella noche? ¿Y por qué mandó a los discípulos si sabía que iba a venir una tormenta? O sea, era malo Jesús que dijo: esto lo voy a aventar al mar para que lo sacuda la tormenta. Jesús sabía que se iba a levantar una tormenta, ¿sí o no? ¿Y por qué manda a los discípulos a la tormenta? Ya ve, esa respuesta usted la tiene que tomar para usted. ¿Por qué me está pasando esto? Mira, ellos obedecieron la voz del maestro. Le dijo: suban a la barca y pasen a la otra orilla. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. Y su obediencia los mete en problemas. Pareciera que cuando uno obedece a Dios las cosas van a ir bien. Si no, pues estoy obedeciendo a Dios, todo bien, gloria a Dios, aleluya. Llegas danzando aquí a la casa de Dios porque todo va bien. Pero no siempre el obedecer a Dios va a tener los resultados que tú quieres, pero va a tener los resultados que Él quiere. Te lo voy a repetir porque eso me llegó aquí ahorita. No siempre el obedecer a Dios va a tener los resultados que tú quieres o esperas, pero siempre va a tener los resultados que Él quiere, porque Dios sabe hacer las cosas. Manda a los discípulos aún sabiendo que en medio del mar iba a ser azotada la barca por la tormenta. ¿Cuál era el problema? Que en la primera ocasión Jesús iba con ellos en la barca durmiendo, pero estaba ahí. Si no, pues ahí está, que por lo menos está durmiendo, pero ahí está. Ok, si lo necesitamos, pues ya sabemos, corremos y lo despertamos. El asunto que en esta segunda ocasión Jesús ya no está en la barca. Jesús se quedó en la orilla. Jesús estaba en el monte orando y los discípulos en medio del mar enfrentando una tormenta terrible. Ahora sí, como dice aquel personaje mexicano: ¿y ahora quién podrá defendernos? Y dice la palabra: y a la cuarta vigilia, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En ese tiempo no había helicópteros, no había lanchas de motor que dijera: Jesús, me subo a un helicóptero y voy y me bajo ahí en medio de la tormenta en la barca y tranquilizo las aguas. No había manera de poder trasladarse del monte donde estaba hasta donde estaban los discípulos. Pero ¿qué hizo Jesús? Hizo un milagro de teletransportación. Se transportó así y aparece caminando sobre las olas. Jesucristo está por encima de todo y de todos. Jesucristo está por encima de tus circunstancias. No hay nada mayor que nuestro Dios. No hay nada por encima de Él. Dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, después de Cristo no cabe ni un alfiler más. La exaltación de Cristo fue hasta lo más alto. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. No hay nada mayor que nuestro Dios. Llega caminando sobre las aguas. Y los discípulos, cuando le vieron andar sobre el mar, se espantaron, se turbaron y comenzaron a gritar: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! La tradición judía decía que algunos personajes antes de morir tenían visiones como de fantasmas. Entonces lo que estaba sucediendo es que ellos dijeron: ya hasta aquí llegamos. O sea,
Jesucristo nos mandó a la muerte a medio del mar. Estamos viendo el fantasma ya, o sea que ya hasta aquí llegamos. Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Wow. Esta palabra yo soy, en la mentalidad judía, en el contexto judío, era la invocación del gran yo soy, Jehová de los ejércitos. El yo soy está aquí, el gran yo soy está aquí con ustedes. Yo siempre he dicho algo: si Dios necesita hacer un milagro para sacarte de la situación que tienes, Dios lo va a hacer. No hay nada imposible para el Señor. Yo soy testigo de ello. Hace 9 años a mí me diagnosticaron con una enfermedad terminal. Había llegado a orar por un recién nacido, una nena que había nacido de un matrimonio joven de la iglesia. Y me voy al hospital para dar gracias a Dios. Y subo las escaleras al 3er piso, pero llego así, bien sudado y bien agitado. Y el abuelo de la recién nacida me dice: oiga, pastor, ¿qué le pasa? Le digo: nada, es que me cansé subiendo. No, dice: es que no es normal, viene usted sudando mucho. Dice: ¿por qué no pasa a ver al internista de una vez? Yo: no, pues yo vine a orar por tu nieta. Aproveche, dice, pase con el internista, yo le pago la consulta. Dije: bueno, ya para que no esté molestando. Paso con el internista y me comienza a checar y me dice: mire, sospecho que usted tiene algo muy grave. Yo: ¿cómo? Sí, necesito que vaya inmediatamente y se haga estos estudios urgentes. Entonces me da la orden para ir al laboratorio. Y llego al laboratorio y digo: mire, necesito que me haga estos estudios así urgentes. En 2 horas están listos. Ahí estoy esperando y digo: qué exagerada es esta gente, ¿no? Me entregan los resultados. Voy nuevamente al hospital, a la clínica. Entro con el médico y comienza a checar y me dice: ¿sabe qué, pastor? Usted está grave, se tiene que quedar internado. ¿Cómo? Pues yo nada más venía a orar por la nueva oveja de la iglesia. Le hablé a mi esposa, le digo: mira, me pasó esto, así, así. Dice: mira, vamos a ir a consultar a otro médico. Hay un médico amigo de nosotros ahí en la ciudad que tiene su clínica también. Le dije a este médico: deme los resultados, voy a ir a pedir una segunda opinión. Llego con el otro médico. Ya mi esposa me encontró allí, pasamos y comienza a checar y me dice: pastor, usted está muy mal. Llamó a la enfermera: por favor, canalízame al pastor porque se va a quedar internado. Así, una cosa de repente, de esos de repentes que llegan. No sé a cuánto le han pasado de repentes así. Una noticia así que a mí no me dijo, pero se quedó con mi esposa en el consultorio y le dijo: mire, pastora, el pastor está grave, se va a morir. Le quedan a lo más 6 meses de vida. Me diagnosticaron una enfermedad que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como un tipo de efisema pulmonar. Me dice: el pastor se va a morir, son 6 meses a lo más. Voy a usar mis conocimientos para que esos 6 meses la pase lo mejor que se pueda. Pero le anticipo, el pastor se va a morir. Ya se imagina mi esposa cómo estaba, iba a perder todo esto, ¿no? Me internaron, me quedé unos días internado. En esos días que ya me dan de alta, me habla el doctor Pablo, pastor. Y dice: oye, Misael, tenemos una escuela de misiones acá en el norte del país, Saltillo, Torreón, vamos a hacer 2 escuelas. Y el pastor Lani no va a poder estar, necesito que tú me apoyes. Le digo: Doc, lo que pasa es que me diagnosticaron esto, ya le dije el diagnóstico. Dice: no te preocupes, yo soy médico y te voy a dar solamente unos tiempos cortos para que enseñes algunas cosas nada más. Esos tiempos cortos eran 3 horas de enseñanza en la mañana y una predicación en la noche en alguna iglesia. Yo recuerdo mucho que estaba un miércoles antes de ir y Dios me da una palabra, me dice: han tenido fe para creer por otros, crean por ustedes. Le dije a mi esposa: ¿sabe qué? Toma el aceite y vas a orar por mí. Porque el Dios que ha obrado milagros en otras personas es el mismo Dios que va a obrar en nosotros. Porque es curioso, pero a veces tenemos fe para creer por otros, pero no tenemos fe para creer por nosotros mismos, ¿va? No es si nada más al primo de un amigo le pasa eso o a usted también.
oró por mí, me fui a la encomienda y me hablaba cada rato, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes? Y yo me siento bien. Terminamos la escuela, que fueron 2 semanas. De regreso tenía cita de valoración con el médico. Me dijo, necesito evaluar el avance de la enfermedad. Llegamos a casa y me habla el médico, ¿sabe qué, pastor? Antes de venir conmigo, pase y tómese otra placa de sus pulmones, que necesito ver cómo ha avanzado la enfermedad. Pues pasé al laboratorio, me tomaron las placas del tórax, de todos los pulmones, y llego con el médico. Ya pasé con él y comienza a checar las placas. Dice, oiga, ¿cuándo se tomó esto? Le digo, apenas vengo de ahí. ¿Está seguro que son de usted? Le digo, sí, ahí viene el nombre abajo, mire, Misael Mondragón. Y saca las placas anteriores y comienza a comparar una con otra. Dice, es que no sé qué pasó aquí. Digo, ¿por qué, médico? Dice, es que estas placas que usted se tomó hace 3 semanas atrás, mire todo lo que hay ahí. Los pulmones manchados, tenía agua en los pulmones. Dice, pero estas placas que usted me trae ahora están completamente limpias. No hay rastro de EPOC en sus pulmones. Aleluya. Gracias a Dios que el médico es cristiano. ¿Qué pasó? Ya sé qué pasó. A ver, platíqueme, ya le dije. Esto es un milagro. Hace 9 años tenía un diagnóstico de muerte sobre mí. Hoy estoy aquí delante de ustedes predicando la palabra. Aleluya. Aleluya. Porque ninguna cosa imposible hay para nuestro Dios. Jesús llega caminando sobre las olas. Jesús les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Dile a la persona que tienes al lado, ten ánimo. Jesús está contigo. Jesús estaba pendiente de ellos. Llega caminando sobre las aguas. Entonces le responde Pedro. ¿Quién? ¿Quién le respondió? Pedro, ese Pedro. Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, manda. Esa palabra manda hace referencia a establece la palabra. Y la palabra que sale de la boca de Cristo se convierte en un puente. Hay una palabra escrita, pero hay una palabra revelada. Cuando la palabra escrita se vuelve revelada a tu vida, revelación a tu vida, esa palabra se convierte en una convicción en ti. Pedro no se aventó al agua así nada más. Si eres tú, manda, porque sabía que en la palabra de Cristo había autoridad. Manda, tiende el puente para que yo vaya a ti. ¿Y qué dice Jesús? Ven. Cuando Jesús suelta la palabra ven, se tiende un puente. Y entonces Pedro comienza a salir de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Diga conmigo, oh my God. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Sabes cuál es el gran problema de la iglesia? Cuando quita la mirada de Cristo. Cuando tú quitas la mirada de Jesús, te vas a meter en problemas. Porque si no tienes la mirada puesta en Cristo, vas a poner la mirada en cualquier otra cosa. Por eso Pablo era tan enfático y decía, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tú tienes que caminar en esta vida, en este mundo, pero siempre con la mirada puesta en la eternidad. Porque aquí estamos de paso. Vive pensando que tu vida está destinada a la eternidad. Y entonces lo que vivas aquí no va a ser problema para ti, porque sabes que hay un destino eterno que Dios ha preparado para ti.
Quitó la mirada de Jesús y puso la mirada en la tormenta, en las aguas, en las olas que se levantaban, en el fuerte viento. Y entonces comenzó a hundirse y comenzó a gritar diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué le dijo? ¿A quién le dijo hombre de poca fe? Le dijo hombre de poca fe a uno que caminó sobre el agua. O sea, se estaba hundiendo, sí, pero caminó unos metros sobre el agua. A uno que caminó sobre el agua le dice hombre de poca fe. ¿Qué nos diría a nosotros Jesús entonces? Por menos te estás hundiendo. Es que no sé qué voy a comer el día de mañana. ¿Qué no lees la Biblia? No te afanes por el día de mañana, qué comerás o qué vestirás. Si Dios le da de comer a las aves que no siembran, no recogen en graneros, Él las alimenta. Hombre de poca fe, dile a la persona que tienes al lado: hombre de poca fe o mujer de poca fe. Es que no sé qué voy a hacer en este problema. ¿No sabes lo que tienes que hacer? Clama a aquel que todo lo puede. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No sabes qué hacer en una situación de tu vida. Clama a Dios. Aleluya. Hombre de poca fe. Podemos criticar y juzgar a Pedro todo lo que querramos, pero Pedro hizo algo que tú y yo no hemos hecho. Pedro caminó sobre el agua. Ahora que vayas al sitio la próxima vez, vete al lago que tienen ahí en el... Inténtalo. Ponte chaleco salvavidas por si la duda, pero... ¿Por qué Jesús le dijo hombre de poca fe a Pedro? Porque lo que Jesús, lo que menos espera de nosotros es que creamos a su palabra. Cuando Jesús le dijo ven, estaba el puente tendido. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Solamente caminar en esa palabra con la mirada puesta en Él. Pero fue tentador ver las olas. Estoy caminando sobre el agua y wow, las olas. Oh my God. Pon tu mirada en Cristo y las cosas van a cambiar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué dice la palabra? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Siguiente versículo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de las adversidades? Las adversidades nos llevan a conocer a Dios. El problema no era un fin en sí mismo. El problema era un medio para llegar a conocer a Jesús. En la primera ocasión los discípulos se preguntaron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En la segunda ocasión, ¿qué dijeron? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Muchas de las situaciones que han venido a tu vida tienen la intención y el propósito de llevarte a conocer de Jesús. No solamente conocer el Jesús teórico, sino el Jesús que nos acompaña en cada momento de nuestra vida, en cada decisión que tenemos, en cada desafío que enfrentamos.
Estas dos experiencias de los discípulos en medio de la tormenta no tenían otra intención sino dar a conocer quién realmente era Jesús. Job, un hombre que vivía en completa integridad, después de todo el proceso terrible que vive, él concluye de esta manera: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Una persona que sale del desierto, que sale del proceso, que sale de las tormentas de la vida, esa persona no vuelve a ser la misma. Es una persona que tiene un encuentro con la presencia de Dios, que conoce a Dios en medio de esa crisis. Es una persona que sale diciendo: ahora sí pude experimentar el poder de Dios. Aleluya. Por eso la pregunta no es por qué, la pregunta es para qué. ¿Para qué estás viviendo lo que estás viviendo? Cambia la queja por lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron? Adoraron. Tú no puedes adorar a quien no consideras un Dios. ¿Sabes qué sucedió aquí? Vino la revelación de Jesús como el Hijo de Dios. Tenían la revelación de Jesús como maestro, pero ahora estaban mirando a Jesús como el Hijo de Dios. Capítulo 13 de Mateo, los últimos versículos, hablan de que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su tierra y en su casa por causa de la incredulidad de ellos, porque se escandalizaban de él diciendo: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Conocemos a sus hermanas? Y dice: y Jesús no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. ¿Cuál era la raíz de la incredulidad? Simplemente no reconocían a Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Había la necesidad en la gente, había el poder en Jesús, pero había una barrera intermedia que era la falta de honra. 2 capítulos adelante, capítulo 15, del 21 al final en adelante, habla de una mujer cananea, sirofenicia, extranjera, que cuando escucha que Jesús está allí, inmediatamente acude a él y clama diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El entendimiento de esta mujer era superior al entendimiento de la gente de donde era Jesús, porque esta mujer lo estaba reconociendo como Jesús, el Mesías, el hijo de David. Esta mujer, a pesar de no tener oportunidad de recibir algo de parte de él, recibió su milagro. Y lo que su familia no pudo recibir por causa de su incredulidad, por la falta de honra, lo recibió esta mujer que no tenía oportunidad. La unción que honres es la unción que te bendice. Muchos honran unciones en la televisión. ¿Sabes cuándo una de esas personas va a venir a orar por ti en tu necesidad? Nunca, muy difícil. Pero ¿sabes quién sí puede orar por ti en un momento de necesidad? Los pastores. Porque ellos están contigo, están ahí para ti. Muchas veces nos privamos de mirar lo sobrenatural por la falta de honra. Estos discípulos tuvieron que llegar a ese punto de entendimiento. Realmente eres el Hijo de Dios. Te hemos conocido. ¿Sabes cuál ha sido el propósito de Dios en medio de lo que estás viviendo? Conocerle a Él. Porque hay desafíos mayores que vas a enfrentar, pero Dios quiere crear un antecedente con Él. Para aquellos que acostumbran a escribir, de repente revisan la libreta y comienzan a mirar hacia atrás. Tal fecha pasó esto, tal fecha viví esto. ¿Sabes qué es eso? Es un antecedente. Los discípulos tenían un antecedente de tormentas. El asunto es que ahora Jesús no estaba con ellos en la barca, pero Jesús estaba pendiente de lo que estaba sucediendo. Dijo: mis discípulos me necesitan. Y se trasladó. Quiero mostrarles quién soy.
los mandó a la mitad de la tormenta para que le conocieran. ¿No será ese tu caso? Estás agobiado por las olas, por las tempestades de la vida, y te has preguntado y has dicho: Señor, ¿por qué es que me pasa esto? Porque Dios quiere que tú le conozcas, porque Dios quiere que aprendas a depender de Él, porque Dios quiere que tú crezcas en madurez, que no seas un niño fluctuante que va de un lado a otro, sino que tengas plenamente el conocimiento de que el Dios al cual tú sirves es el Dios todopoderoso. Los discípulos no salieron igual de esa tormenta. Llegaron a la orilla así como: conocimos a uno que es el Hijo de Dios. Ya no se preguntaron quién es este. Ya había una convicción acá: realmente este es el Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya, Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor Jesús. Sí, Rey. Sí, amado Dios, amado Dios, amado Dios. Tú estás aquí, Señor, en esta mañana. Tú estás aquí, Jesús. Sí, amado Dios. Sí, amado Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Precioso Jesús, precioso Rey, precioso Rey. Hay algo que yo puedo entender esta mañana, y es que vienen grandes desafíos para este ministerio, para esta congregación. Y Dios está llevando a muchos a un conocimiento más profundo de Él. Porque viene mucho trabajo, vienen grandes desafíos, y Dios necesita gente que le conozca, gente que se atreva a creerle. Aleluya. Vienen tiempos de expansión. Jesús sabía que su tiempo en esta tierra era corto, y Él necesitaba hacer crecer la fe de los discípulos. Él necesitaba que sus discípulos le conocieran, y dijo: si es necesario meterlos en la tormenta, los voy a meter. Si es necesario que tu vida sea metida a la mitad de la tormenta, con tal que le conozcas, Él lo va a hacer. Porque hay un trabajo que tienes que hacer en esta tierra. Hay una asignación que tienes que cumplir. Hay un propósito que tienes que cumplir. Así que dile: Señor, yo te quiero conocer. Quiero conocerte a ti. Porque hay cosas que tengo que vivir, que tengo que pasar, que requieren que yo tenga un nivel de fe para poder pasar. Porque hay mayores cosas que Dios ha destinado para ti. Todo lo que has logrado hasta este día no es todo lo que Dios quiere para ti. Hay mayores cosas que están en camino. Hay promesas que están allí esperando que tu nivel de fe esté al nivel de esas promesas. Dios te quiere llevar a cosas más grandes. Por eso tienes que navegar a aguas más profundas. En la orilla los peces son muy pequeños, pero hay gente que se pasa la vida pescando peces pequeños a la orilla. Los peces grandes están en aguas profundas. ¡Hey! El que tiene oídos para oír, oiga. ¡Aleluya! Los peces grandes se encuentran en aguas profundas. Pero no todos quieren bogar mar adentro. No todos quieren mojarse. Tienes que salir del nivel de la gente que se queda allí, porque en las profundidades están las cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero que Dios ha reservado para ti. Así que boga mar adentro. Pero es que la tormenta es más fuerte mar adentro, sí, pero son mayores las bendiciones. ¡Hey! Pero es que si me ahogo, mira, el que está contigo en la barca no va a permitir que tu barca se hunda. Él quiere llevarte a aguas profundas. Boga mar adentro. Sal de la orilla.
Ya viviste hasta este día para ti, para tus proyectos. En este día dile: Señor, quiero tu señorío en mi vida, porque yo quiero alcanzar todo aquello para lo cual he sido alcanzado por ti. ¿Quieres mirar grandes cosas? ¿Quieres mirar el poder de Dios, la gloria de Dios? Sumérgete en aguas profundas. Solamente de esa manera lo vas a mirar. Estamos en una carrera contra el tiempo, iglesia. Estamos en la antesala de un avivamiento mundial. Las naciones se están moviendo sobre la tierra. Muchas cosas están pasando en el mundo. Pero donde ha abundado el pecado, sobreabundará la gracia de nuestro Dios. Y la iglesia será levantada y será posicionada. Aleluya. 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 Inda rara basonda prasto kendama. Inda rara basonda prasto kendama. Ponte de pie. Aleluya, Rey. Aleluya, Jesús. Aleluya. Comienza a hablar con Dios. Dile: Señor, yo quiero lo que tú tienes. Yo necesito lo que tú tienes para mí. Ya me cansé de perder el tiempo. Ya me cansé de jugar a la orilla solamente. Quiero que mi vida avance, que mi vida vaya a aguas más profundas. Los problemas que han venido a tu vida tienen la intención de que le conozcas. Es un llamado del cielo que te dice: ven a donde yo estoy. Pero es que hay tormentas, sí, pero hay una palabra que ha sido tendida delante de ti. Tu vida tiene que ser llevada a aguas profundas, ahí donde se levantan las tormentas más grandes, pero también donde se conoce la gloria, el poder de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Inda rara basonda prasto kinda man. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, amado.